Estos días meditaba en una frase, en una expresión, en un concepto, que es este: mi debilidad, tu fortaleza. No le hablo a nadie que esté ahí, no estoy hablando a Dios. No es que ahí arriba está el de las luces. No. Mi debilidad, tu fortaleza, Dios. ¿Qué significa esto? Muchos hoy están afligidos porque no consiguen, porque no logran, porque no avanzan, porque no pueden vencer algo que los está hostigando, porque hace años que luchan contra algo y siguen en la misma lucha. Porque decir, ¿cómo puede ser, Dios mío, que estoy orando por esto tanto tiempo y he afligido mi corazón y tu palabra me da promesas, pero no se cumplen, no se da? ¿Cuándo, Dios mío? ¿No? Y le ponemos esa cuota ahí de dramatismo. ¿Cuándo, Dios? ¿No? Queda mejor. Si yo digo, ¿cuándo, Dios? No, pero ¿cuándo, Dios? Parece que Dios me va a escuchar, pero a Dios le da igual. Porque Dios conoce el corazón, Dios conoce los tiempos. Entonces ahí estoy, en medio de la debilidad, en medio de la frustración, en medio de la impotencia. No levanten la mano, pero ¿cuántos soy? Estar en medio de la impotencia, en medio de la frustración, en medio de decir, ¿hasta cuándo, Dios? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12, versículo 9. Hago espacio a ver si aparece. Si no aparece, me tengo que poner los anteojos y ya quedo mal. Como que, ¿no? Uno es coqueto. Ahí está, ¿ves? Esa fe de los anteojos. Vamos todavía. Dice, ¿podés ir para atrás? Uno para atrás. Para entrar un poquito más en contexto. Dice que 3 veces le rogó al Señor que le quite un aguijón en la carne. Lo explico para no molestar y decir vamos otro para atrás. Pero la anterior habla de un aguijón en la carne. El apóstol Pablo tenía algo que le afectaba y le molestaba, ¿sí? Los teólogos hablan y sacan muchas conjeturas. La mayoría piensa de que se trataba de un tema de salud, de que Pablo tenía un gran problema en la vista. No lo sé, la verdad que no lo sé. No lo sabemos a ciencia cierta. Yo tenía un profesor de historia en la facultad que decía, ¿usted estuvo? ¿No? Cuando hablábamos de los eventos históricos y uno pasaba a dar el examen y dice, ¿usted estuvo ahí? ¿Cómo sabe entonces? No, lo dijo fulano. Y a veces él lo preguntaba porque alguno terminaba diciendo cosas sin fundamento, ¿no? Y en realidad no estaba en ningún lado y no estaba acreditado eso. Entonces, yo no estuve para saber si Pablo era ciego o tenía gran problema, pero evidentemente sí tenía algo que lo afectaba mucho. Y dice que 3 veces le rogué al Señor, no se lo pedí, le rogué. ¿Cómo sería? ¡Señor, por favor! ¿No? Algo así, ¿no? ¿Cuántos han orado así, no? Señor, basta ya. Por favor, no sé cómo pedírtelo. Dios mío. Respecto a lo cual 3 veces le rogué que me lo quite de mí. Ahora sí vamos al próximo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, esto es importante, de buena gana, de hecho es fundamental, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mi debilidad, tu fortaleza. La debilidad, lo que no puedo, lo que me es imposible para mí, no tiene que ser el objeto de un clamor desgarrador delante de Dios, de decir ¿hasta cuándo, Dios? Sino que mi debilidad es lo único que Dios necesita. Lo único que Dios necesita para hacer el milagro en mi vida. La debilidad, mi debilidad, es lo único que Dios necesita para arrancar mi vida de donde yo estoy, de la frustración, de la angustia. Pero ¿cómo puede ser si yo soy débil y lo reconozco? ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué? Por esta razón. Por tanto, de buena gana
me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque tengo que entender que mi debilidad es su fortaleza. Mi debilidad no es aquello por lo cual tengo que clamar a Dios, por favor, que lo quite. Sino que tengo que entender que esa debilidad es lo que va a potenciar el poder de Dios. Tengo que decir, gracias Señor, porque como yo no puedo, vos lo vas a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué pasa? Yo lo quiero hacer. Yo me quiero levantar en la mañana, quiero llegar al trabajo y quiero lograrlo. Yo quiero hablar con ese esposo, con esa esposa que no congrega, con ese hijo que es rebelde. Y yo quiero decirle, más vale que hagas las cosas bien, porque si no te va a pasar esto o lo otro. Yo quiero hacerlo. Y como no sale, voy a Dios y digo, Dios, ¿cómo puede ser? Pero estoy equivocando la manera. Mi debilidad es el no puedo. Es el yo no puedo. Y como no puedo, Señor, reconozco que en mi debilidad vos te haces fuerte. Y yo voy a entregar mi debilidad para que vos te glorifiques. ¿Y saben por qué es esto? No lo sé, pero tengo algunas ideas. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba compitiendo con el colegio de abogados en los campeonatos. Y salimos campeón con un gol mío. Una semana estuve soñando con mi gol. Y lo rememoraba. Y decía, wow. Y recordaba cómo pasé a uno y a otro. Y enfrenté al arquero. Las mujeres no entienden nada de esto. Porque no saben nada, no saben lo importante las mujeres. Pero esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿A que sí, hermano? Que sí, ¿no? Y yo estaba ahí con... Claro. Fíjense, por un gol de Morondanga, como uno se enaltece, como uno está ahí. Es más, había llevado a mi hija pequeña a la final, la había llevado. Entonces yo estaba diciendo, Señor, está mi hija acá, por favor, que meta un gol. Nunca vino conmigo, tiene que ver a su padre en gloria. Levantado por sus compañeros, abrazado. Y decía, Señor, dame una, dame una. Una me tiene que quedar y me quedó una. Dios en misericordia. En misericordia. Pero yo digo cómo el ser humano tiende a enaltecerse, tiende a decir qué bien que lo hago. Le compartía esto a mi albañil en casa. Tengo muchas historias de mi albañil, pero bueno, esta es una. Le comentaba esto y el albañil decía, amén, hermano, gloria a Dios. Y terminó de hacer algo y dijo, qué bien que me quedó, ¿eh? ¿Ves que no entendiste nada? Le digo. Le había terminado de explicar esto y le dijo, ¡fua! Y se había enaltecido porque le había quedado muy bueno lo que había hecho. Pero Dios le dio la gracia para hacerlo. Dios me dio a mí la gracia para lo que hago. Dios te dio a vos la gracia. Entonces, Dios necesita, Dios quiere que para que yo no me pierda, yo pueda aprender a descubrir que Él se va a glorificar en mis debilidades, que lo va a hacer Él. Hay numerosas historias en la palabra de Dios donde Dios obra a través de la debilidad. Y cuando algo está muy fuerte, como Gedeón, cuando tiene un ejército enorme, hace que venzan a los enemigos solamente con 300. Una historia muy bonita que estaría bueno que la lean. Pero ¿cómo 300? Pero con 300. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿quién se iba a glorificar? Dios y no el hombre. Entonces, es la manera en que Dios preserva mi corazón. Es la manera en que Dios me mantiene cerca de Él. Mi debilidad es tu fortaleza. Lo que a mí me cuesta es lo que Dios necesita para hacer la obra. Entonces yo reconozco que soy débil. Algo que me gusta mucho es ver el ejemplo de mi padre, ¿no? Mi padre ya es mayor, es pastor también, muchos años de ministerio. Hoy viaja por el mundo predicando y está encargado como referente, responsable de una organización internacional. Sin embargo, él va al culto los domingos y vuelve del culto. Hoy estará en casa, habrá ido al culto a la mañana,
tomamos unos mates y me dice: David, qué buena palabra que dio el pastor tal o cual, porque en mi iglesia comparte la palabra varios pastores, y con sus medallas, podemos decir, ¿no? Con su trayectoria. Siempre va al culto necesitado, siempre va al culto queriendo recibir, no pensando que Él es el que podría estar allá arriba compartiendo, sino viene con una: qué buena palabra que dijo el pastor hoy, qué hermoso concepto, y lo comparte como quien tenía necesidad y quien acaba de recibir por primera vez una palabra. Y yo digo: yo quiero eso para mi vida, hasta el último día de mi vida, sentirme necesitado, entender que en mi debilidad está la fortaleza de Dios. Dice en Mateo 5, versículo 3, dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, ¿no? Perdón, ¿me lo pones? Habla de los pobres en espíritu. Ahí me vino otra cosa que iba a decir después. Pero esto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, bienaventurados es 2 veces bendecido. Bienaventurados es felices. Y dice los pobres en espíritu. ¿El pobre quién es? El pobre es el que no tiene nada, ¿no? El pobre es el que vos vas ahí, entras a la casa y vos le traes un paquete de arroz y te dice: gracias por, ¿no?, una mercadería. El pobre no tiene nada. No tiene tele, no tiene la cocina por ahí, apenas cocina con lo que puede. Ese es el pobre. Pero acá no está hablando de ese pobre. Acá está hablando del pobre en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? Es el necesitado del espíritu. Puede tener mucho dinero. Dios nos dice: bienaventurados los pobres que no tienen nada, y ellos... No, los pobres en espíritu. Aquel que aún teniéndolo todo o no teniéndolo nada es indistinto, no tiene nada que ver. Aquel que reconoce, no importa la edad, el ministerio, las medallas que te pone la gente, ¿no? Porque uno termina de predicar y dice: wow, tremendo pastor, qué buena palabra, ¿no? Y te van poniendo medallas, ¿no? No te las ponen, y no está mal, es honra, pero eso, la gloria es al Señor. Pero el pobre en espíritu, el que reconoce que necesita del Espíritu Santo, de Él es el reino de los cielos. De Él es el poder de Dios, la gloria de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Y si vos querés que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida, si vos querés que de pronto algo suceda, que la frustración en la que estás envuelto, que la debilidad que no podés vencer, ese pecado del cual no podés salir, y te recuerda Satanás constantemente que lo tuyo no es el evangelio. Seguís yendo a la iglesia, pero lo tuyo no es esto, lo tuyo es el pecado, vos sos de los míos. No podés salir nunca de esto. Hace unos días ministraba a un joven que el diablo le venía mintiendo a su corazón. Y le mentía con miedo, con temor, y venían como palabras que parecían de él, pero no eran de él, eran del diablo, donde le metía temor y le hacía ver como que él no era salvo, que él no iba a ir al cielo porque él había hecho tal o cual cosa. Y meses así, sus padres cristianos no sabían ya qué hacer, y hablaban con él y le daban versículos y oraban, y él vino a hablar conmigo. Y nos pusimos a hablar y le digo: pero esto es una mentira del diablo. ¿Vos creés que Dios te va a decir eso? ¿Vos creés que viene de parte de Dios? ¿De quién viene? Y entendió que venía de Satanás, mentiroso. Entonces, Dios no va a permitir eso. Y ese muchacho se quebrantó y lloró y entendió y fue libre de una mentira que lo venía hostigando durante meses. Porque el diablo, cuando encuentra algo que vos creíste, fuiste. Esto es como cuando en la escuela, ¿viste? Sos chico ahí y descubren que te molesta que te digan narigón. Entonces, perdiste. Después te gritan de atrás: tenés razón, narigas nada, ¿no? Narigón. Y así te tienen todo el secundario, porque descubrieron que
Te molestaba eso. Orejón, ¿no? Morocho, negro, lo que sea. Y así te tienen todo el secundario y toda la vida. Ahora cuando vos aprendas a decir, a mí qué me importa si tengo orejas grandes, puedo escuchar mejor. Tengo la nariz grandota y ustedes no. Yo puedo leer las flores. No te cargan más. No te molestan más porque se dan cuenta que no te afecta. ¿A que sí? El diablo lo mismo. Donde ves que hay algo que logra que te afecte, ahí mete el dedo. Y ahí está. Y ahí te tiene todo el tiempo hasta que descubrís en algún momento que no es así. Que Dios te da la victoria. Que Dios está con vos. Que esa debilidad, que ese defecto, que esa enfermedad, que esa imposibilidad es lo que va a permitir, si te glorias en ella, si das gloria a Dios por eso, va a permitir que Dios se manifieste y que Él muestre su poder. Y recordaba aquel que sin espada venció al que tenía espada. ¿Recuerdan esa historia? ¿De quién puedo estar hablando? De David. David sin espada vence al que tiene espada. Pero previamente había un tipo que medía 2,80 metros, que salía del escuadrón del enemigo durante 40 días a decirles que eran unos cobardes y que nadie se animaba a pelear con él. ¿Recuerdan la historia? 40 días hasta que llegó David y vio esta situación. Dijo, ¿cómo puede ser que nadie se atreva? Que dejen que este tipo nos siga mintiendo. Y lo primero que veo ahí, además del temor, porque lo primero que sintieron desde el rey y todo lo demás fue miedo. Y Satanás vio el miedo. Y como vio el miedo, lo aprovechó. Y los hacía seguir temblar de miedo cada día. Y ellos temblaban de miedo. Porque Satanás había descubierto la debilidad. Pero ellos no habían descubierto que esa debilidad era justamente lo que Dios necesitaba para demostrar su poder. Entonces David sí lo entendía. David sí entendía que en su debilidad estaba la fortaleza de Dios. Y no podía entender cómo nadie más lo veía. Hombres de guerra. Otra cosa. Se había olvidado el pueblo de Dios que muchas veces Dios los había librado de cosas más grandes. ¿De cuántas cosas te libró el Señor? Y ahora estás aterrado por esa factura de luz. ¿Cuántas veces Dios se glorificó? Y esa factura de gas te tiene loco. Vence mañana. ¿Cómo voy a hacer? Pero ¿cuántas veces Dios te libró de la factura de luz? Muchas. De cosas peores. Porque ¿saben qué? Goliat no era el gigante más alto al que habían derrotado los israelitas. ¿Se acuerdan cuando Moisés manda a los exploradores? Moisés manda 12 exploradores, uno de cada tribu, a ver la tierra que iban a conquistar. Mucho tiempo antes de esta batalla. Y vienen los 12. 10 vienen aterrados. ¡Hay gigantes allá! ¡Tremendos gigantes! ¿Cómo vamos a hacer? Y había 2 que sabían y entendían que en su debilidad estaba la fortaleza de Dios. Y esos 2 dijeron, Caleb y Josué, los comeremos como a pan. ¿No? Esa factura me la comeré como a pan. Este problema en casa me lo comeré como a pan. ¿Y por qué digo que había gigantes mayores? Porque el rey de Og dormía en una cama de 4 metros. ¡Ay Dios! 4 metros. Debe ser casi esto, ¿no? Esto tendrá 5, 6. ¿Cuánto tiene? 8. ¿Tanto? No, no tiene 8. 6 metros. Así que el rey de Og era desde allá hasta acá. ¡Oh! Tremendo. Te jugabas un partido de fútbol arriba de la cama del rey de Og. Te hacías un picadito.
Era enorme el tipo. Y gigantes, enormes. Y Goliat tenía 2,80 metros. Era un gigantito. Era un gigante tito. Es decir, no era de los gigantes posta. Era un gigante medio trucho, era un gigante de los chinos. No era el de verdad. No era el verdadero, era una imitación. Y aún así tuvieron miedo. Si Dios ya había vencido más grandes. Y eso nos pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios me sanó? ¿Cuántos milagros vi? ¿Cuántos milagros de prosperidad, de salud? ¿Cuántas veces Dios llenó mi casa de su presencia? Y estoy ahora acá diciendo, ¿cómo voy a hacer con esto? Pero tu debilidad, mi debilidad, es tu fortaleza, Dios. Si hoy acunás este concepto, te cambia la vida para siempre. Porque muchas veces Dios terminó obrando por misericordia, porque no logramos entender. Dios me dejó meter el gol por misericordia. Pero Dios ya no quiere más obrar por misericordia. Dios quiere obrar porque yo entiendo y yo comprendo y yo le dejo obrar. Yo le doy el camino libre para que Él haga la obra. Para que Él se glorifique en mi vida. ¿Por qué otros prosperan? ¿Por qué otros avanzan? ¿Por qué otros, el de enfrente, ese filisteo incircunciso de corazón, cambió la camioneta? Y yo llevo años con este cacharro, Dios mío, que le tengo que pegar una patada para que brum, 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 arranque. Y este otro de enfrente, que es un sinvergüenza, que sale fumando y tomando y limpiando su super auto y llorando para cambiar el mío, que ya no anda. Y es para ir a tu casa, Señor. Le agregamos eso porque parece que eso va a tocar el corazón de Dios. Es para ir a la iglesia, Señor. Y te prometo que voy a llevar a los hermanos. Pasaré a buscar, pero dame el auto. Pero a veces Dios no nos da porque no logramos entender que mi debilidad es su fortaleza. Y Dios quiere cuidar mi corazón. Por eso el de enfrente puede tener lo que quiera. Pero Dios le importa más mi corazón. Dios le importa más que yo no me enaltezca. Dios le importa más que yo crezca en su presencia, en su palabra. Por eso dice que seas prosperado como prospera tu alma. Y si tu alma no prospera, o sea, fíjate cómo estás, así está tu alma. Si le estás pateando al cacharro, entonces Dios quiere enseñarte cosas. Dios quiere mostrarte que en tu debilidad se manifiesta su poder. Dios quiere enseñarte que primeramente está el reino de los cielos y después vendrá lo demás añadido. Y eso es una realidad tremenda. Esto es así como que es así. Es una ley divina. Donde pones primero tu mirada en las cosas de Dios. Lo demás viene solo. Es así. Que hoy puedas hacer como el apóstol Pablo. Que hoy puedas decir, wow, esta enfermedad, esta situación, esta crisis, esta debilidad que tengo es la fortaleza de Dios. No la mía. Si estoy destrozado, agobiado, me siento mal, siento que las cosas no funcionan, no caminan, no levanten la mano, pero porque tengo mucho miedo si la levantan. Pero es una realidad que vivimos todos. Pero esto no es un mensaje de juicio, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de decirte, mira, a partir de hoy, si cambias el foco a tu debilidad, si cambias el enfoque de lo que estás viviendo para comprender que eso es lo único que Dios necesita para hacer el milagro en tu vida, tu poder, Dios, se perfecciona en mi debilidad. Entonces ahí estaba David, y ya cierro, me encantaría seguir, pero veo la hora tirana. Y estaba David que entendió este concepto. Y te digo esto porque es importante, porque probablemente vos digas, pero ¿cómo voy a hacer si yo no tengo nada? ¿Cómo voy a lograr eso que hay en mi corazón?
¿Cómo va a suceder en mi casa el milagro que quiero? ¿Cómo va a pasar este emprendimiento que está en mi corazón y Dios me lo quiere dar? Pero David enfrentó al gigante Goliat con nada. Porque no nos damos cuenta de ese detalle, pero era nada. Nosotros pensábamos que algo como místico, qué bueno. Pero no era nada, tenía unas piedras, tenía una onda. Pero no una 250 de esas. No, tenía una onda de matar pajaritos. ¿Cuántos conocen la onda de matar pajaritos? ¿No? Y que por ahí le tiraba un pajarito a una lamparita. ¿No? Eso era lo que David tenía, distinta, era diferente en aquella época. No venía para estirar, venía para girar. Pero era lo mismo, era otro modelo de onda, pero era una onda, una gomera. ¿Cómo vas a matar a un gigante de casi 3 metros con una gomera? Es una locura, como los chicos que van matando pajaritos. Pero él había entendido que en su debilidad estaba la fortaleza de Dios, que en la nada que él tenía. Porque después David no estuvo toda la vida con onda. Después no iba a la guerra con la onda, la verdad. ¿Se imaginan todo el ejército de David rey? Todos con espada y David con la onda. No, después David tuvo espada, armadura, tuvo de todo, lo mejor de lo mejor. Pero en ese momento era lo que tenía. Dios no te va a tener toda la vida con la onda. Pero necesitas entender que con esa onda Él va a comenzar la obra. Deja de quejarte por la onda. Deja de quejarte por la nada. Deja de quejarte por lo poco que hay en tu casa. Por lo poco que tenés en tus manos. Y empezá a creer que en eso poco Dios hace mucho. Que en esa nada que tenés Dios hace todo. Quisiera hablar un rato más, pero la hora ya está. Te invito a ponerte de pie. Me gustaría, aunque sea, cantar una canción más y terminar con una oración. Me gustaría que podamos cantar esa canción que cantamos al final, antes de los anuncios. Pero me gustaría que ahora puedas hablar con Dios. Me gustaría que ahora puedas reconocer que esa debilidad no es una maldición. Que esa debilidad no es lo peor que te pudo haber pasado en la vida, sino que puedas reconocer que esa debilidad es la fortaleza de Dios para hacer el milagro que estás necesitando. Que puedas decir: Señor, mi debilidad es tu fortaleza. Decirle así: Espíritu Santo, yo te pido perdón por tanto tiempo de queja, por tanto tiempo de lamentarme de mi circunstancia. Yo hoy creo, yo hoy entiendo que mi debilidad es lo que vos necesitás para hacer el milagro. Por eso yo hoy me gozo en mi debilidad. Me gozo en mi enfermedad. Me gozo en mi situación económica. Porque no va a ser siempre así. Porque entiendo que tú eres mi fortaleza. Entiendo que en mi debilidad tú te glorificas. En el nombre de Jesús. Y declaro un tiempo nuevo. Y declaro un tiempo de victoria. Y declaro un tiempo de gozo. Porque tú, oh Dios, estás conmigo. Estás con mi familia. Estás en mi casa. Tenés el control. Y vas a hacer la obra. En el nombre de Jesús.